Hola, buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre cirugía láser en glaucoma. Para comenzar, ¿verdad? Vamos a hablar sobre los principios de la cirugía láser para el glaucoma. Y es importante saber que láser significa Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los principios de la cirugía láser para el glaucoma? Se basa en tres. Primero, en las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías nos han permitido realizar trabeculoplastías, ciclofotocoagulación con o sin cirugía de catarata, ciclofotocoagulación con micropulso y además están los láseres en roles tradicionales como la iridotomía, la gonioplastía, la lisis de suturas con láser y también los láseres por cirugía filtrante, ¿verdad? Ahora, otros usos que hemos encontrado para los láseres es la incisión epiescleral subconjuntival para fibrosis, la hipotonía, el tratamiento para cicatrices, también la inflamación inducida de la conjuntiva, adhesión de la conjuntiva a la epiesclera. Además, se puede usar para abrir la membrana de Descemet en post-canaloplastía. Ahora, es importante saber que la, en 1917, pues Albert Einstein creó la teoría cuántica de la radiación, que es la base para la tecnología del láser. La terapia con láser fue el avance más significativo en el tratamiento quirúrgico del glaucoma durante la segunda mitad del siglo XX y tuvo su evolución desde 1940, que fue usado por Meyer, usando la luz solar, y luego un fotocoagulador de xenón en 1960. Ahora, este esquema eh, nos intenta explicar cómo funciona el láser, que básicamente hay una bomba que emite radiación y pues esa energía por radiación es llevada a través de espejos hasta su punto donde actuará y es lo que nos da el láser. Ahora, los láser pueden actuar de diferentes maneras en los tejidos. Pueden tener efecto térmico como la fotocoagulación y la fotovaporización, el efecto ionizante que es fotodisruptor, el efecto fotoquímico que es la fotoablación. Ahora, existen varios sistemas láser en glaucoma. Las unidades de láser utilizan un biomicroscopio con lámpara de hendidura, en el cual un sistema de fibra óptica y espejos en un brazo articulado dirige el rayo láser desde el tubo láser. Ahora, existen láseres específicos para cirugía de glaucoma. Uno de ellos es el argón, en el cual las longitudes de onda en las porciones azules van desde 48 nanómetros y verde de 514 nanómetros, el cual es óptimo para la absorción por la melanina. Luego está el neodimio jack, en el cual la longitud de onda es infrarroja, es decir, arriba de 1064 nanómetros, y se realiza fotocoagulación o usado en modo fotodisruptor por variabilidad de longitud de onda. Luego tenemos el diodo semiconductor. Este pues usa una longitud de onda cercana de infrarrojo. Tiene mejor penetración escleral que el argón y mejor absorción por la melanina que el jack, y es útil para la ciclofotocoagulación transescleral. Otros láser que existen, pues, está el láser de rubí, que puede producir fotoablación con pulsos de alta energía. Tenemos, tenemos el láser de dióxido de carbono en el espectro infrarrojo, el láser de kriptón con longitud de onda amarillo-rojo, el láser de excimer en un rango de luz ultravioleta de 193 a 248 nanómetros y el láser de helio. La seguridad láser, pues tenemos que saber que el láser es el peligro para la salud más común y grave es la exposición accidental de la retina, ya sea directa o por la luz láser reflejada.
Existen varios tipos de láser, se clasifican en números del 1 al 4 según su peligrosidad. En la clase uno no hay peligro, en la clase 2 hay láseres de luz visible que son seguros por un momento viendo, pero no se debe mirar de forma continua. Luego está el clase 3 el cual es inseguro para una visualización incluso momentánea, que requiere controles de procedimiento y equipo de seguridad. Y luego está el clase 4 el cual representa peligro de fuego o daño en la piel, y no es seguro para la observación ni aunque sea mínimo. Y la mayoría de los láser terapéuticos utilizan en cirugía ocular pertenecen a la clase 4, ¿verdad? Vamos a hablar un poco sobre la cirugía del ángulo de la cámara anterior y el iris. Para comenzar, vamos a hablar sobre trabeculoplastía láser. Este pues fue creado en 1961 por Segui Flox y utilizó aplicación de energía en el ángulo de la cámara anterior para tratar el glaucoma. Luego, con la examinación histopatológica, se dieron cuenta que la fragmentación de las láminas trabeculares, atrofia del músculo ciliar y destrucción de los procesos ciliares podría disminuir la presión intraocular. Este láser pues reduce la pío al mejorar la facilidad de salida del humor acuoso y se utiliza el láser N de Jack y se puede hacer bueno, para hacer el SLT y el láser argón para hacer el ALT. Se debe usar lentes especiales que son gonioprismas. Se puede usar el lente de Goldman usando el espejo de 59 grados o el lente de Torpe de 62. Existen dos variaciones del ángulo de la cámara anterior que pueden interferir con la aplicación precisa del láser. Esas dos variaciones pues son el grado de pigmentación y el ancho del ángulo de la cámara. Estos son algunos de los lentes que podemos usar. Podemos usar el Latina que se ve a su derecha, el lente de Goldman en el centro, y este es el protocolo original que se utilizó, ¿verdad? Lo que se hace es, como podrán ver en la imagen 38.4, el láser se aplica directamente en la malla trabecular y debería de poder observarse dos cosas. Uno, una pequeña burbuja y dos, una pequeña cicatriz que es dejada en la malla trabecular cuando el láser se aplica de manera adecuada. El protocolo original decía que se debe usar una magnitud de 25x, una exposición de 0.1 segundos, un tamaño del spot de 50 micrómetros y el poder de 700 a 1500 miliwatts. Se debe hacer 100 aplicaciones espaciadas en 360 grados, es decir, 25 aplicaciones por cuadrante. Y la imagen 37.3 nos muestra los puntos blancos, que es donde ya se aplicó el láser, ¿verdad? Ahora, en nuestra clínica, en el Hospital Rodolfo Robles Valverde, en Guatemala, el protocolo que utilizamos es, primero, la preparación. Se aplica pilocarpina tópica, una gota cada 5 minutos, 3 dosis. Se usa un alfa agonista previo al inicio de la primera gota. Además, se coloca tetracaína tópica, una gota cada 5 minutos por 3 dosis. Usamos el gonioprisma de Goldman para realizar el láser. Y posterior al procedimiento de protocolo, dejamos antibiótico y esteroide, una gota 4 veces al día por 10 días. Y en sus próximos seguimientos se toma la PIO a la hora del procedimiento. Y en ojos con mayor pigmentación se evalúa a las 48 horas o 2 semanas, ¿verdad? Luego a las 6 semanas y luego a los 3 meses. De ser necesaria una reaplicación, se realizará con un intervalo de por lo menos 3 meses. El máximo número de aplicación, pues no hay para el SLT y se debe individualizar cada caso. ¿Qué parámetros usamos en nuestro hospital? En la imagen podemos ver el láser que utilizamos en el hospital, que es el YC200, y el poder es 0.6 a 0.8 millijoules, incrementando el nivel de energía según amerite hasta que se identifiquen las burbujas, perdón. El glaucoma pigmentario se usan parámetros menores. El enfoque pues debe estar enfocado en la malla trabecular. Los grados de terapia son 50 puntos sobre 180 y como lo dijimos anteriormente, 25 grados por cuadrante. Mm. Como podemos ver, la diferencia entre el ALT y el SLT es el tamaño del spot. En este video podemos ver claramente la aplicación del SLT. Podemos ver claramente cómo salen las burbujas, que eso es, además de la marca, es el objetivo, poder ver las burbujas saliendo de la malla trabecular, que básicamente son un signo patognomónico de que el láser se está aplicando de manera correcta. ¿Qué complicaciones tiene esto? Pues hipertensión ocular transitoria, iritis, sinequias anteriores periféricas, alteraciones del endotelio corneal y una capa endotelial sobre la malla trabecular que también puede pasar, ¿verdad?
Es importante saber que la mayoría de estas complicaciones ocurren cuando el láser no se aplica de manera adecuada. Ahora, cuando hay un control farmacológico, cuando hay un aumento de la PIO, se debe tener un control farmacológico de la misma. Se puede utilizar agonistas beta-adrenérgicos al 1% una hora antes e inmediatamente posterior a la ALT. Se puede usar brimonidina al 0,5%, que en nuestra experiencia pues controla eficazmente el aumento de la presión post-láser. Se puede usar acetazolamida si es necesario. También podemos usar pilocarpina al 4% inmediatamente después de la ALT, que demostró en algunos estudios que pudo disminuir la PIO post procedimiento. Y la brimonidina al 0,2 pues es tan efectiva como la praclonidina. Ahora, los resultados que se encontraron de la ALT versus la SLT, pues en corto tiempo, en un mes, se observa la reducción de 3 a 9 milímetros de mercurio, que es un valor insuficiente por lo que se continúa terapia farmacológica. El SLT pues reduce la PIO desde 3 a 18 milímetros de mercurio y en 6 meses, con spot en 180 grados, se observa una reducción media de 4,4 milímetros. Y con 360 grados, la PIO disminuye 40% después de 6 semanas de tratamiento. Y la disminución de PIO a los 6 meses es similar tanto en SLT como en ALT. Cuando está indicado este procedimiento, se puede realizar en glaucoma crónico de ángulo abierto, en síndrome sexoexfoliativo, en el pigmentario, en glaucoma en afaquia o pseudofaquia, en glaucoma post-KPP, glaucoma neovascular y en glaucoma con sospecha de daño en la malla trabecular. Ahora, algunos estudios mencionan que el SLT puede ser la primera línea de tratamiento en el glaucoma primario de ángulo abierto, es decir, aquellos pacientes que detectamos por primera vez. Hay estudios que indican que podemos indicar SLT en lugar de una monoterapia y que es igualmente efectivo, ¿verdad? Pero de nuevo, el tratamiento debe ser individualizado. Ahora, el láser en glaucoma de ángulo abierto, pues dependiendo del tratamiento previo del glaucoma y de la presión intraocular, se puede disminuir de 6 a 10 milímetros de mercurio o un 20% de la PIO. La mejor respuesta se obtiene en el glaucoma pseudoexfoliativo y el peor en pacientes jóvenes con glaucoma o en glaucomas secundarios como el uveítico. Idealmente pues se debe hacer solo en glaucoma de ángulo abierto antes de la cirugía filtrante. Luego tenemos la iridotomía periférica, que esto pues es la creación de un orificio eh, en el iris periférico que se realiza con N de Jack. S- ¿Cuál es el objetivo del láser? Igualar las presiones entre la cámara posterior y la anterior, además profundización de la cámara anterior y apertura del ángulo de la cámara anterior. Aquí en estas imágenes podemos ver claramente cómo se realizó el IP. Ahora, ¿cuándo está indicado el láser IP? En glaucoma de ángulo estrecho, profiláctico en ángulos estrechables, además en glaucoma crónico de ángulo cerrado, en glaucoma neovascular, no en todos, ¿verdad? En el bloqueo pupilar definitivamente, el profiláctico en el ojo contralateral al diagnosticar un glaucoma maligno, en nanoftalmos, en cuadros inflamatorios de segmento anterior a repetición y en una IP quirúrgica no permeable, pues se debe realizar nuevamente con láser ya. ¿Cuándo está contraindicado realizar una IP? En nuestro hospital, a este procedimiento lo conocemos como IP. Entonces, de ahora en adelante lo vamos a llamar como IP. Las contraindicaciones del IP, pues, es inhabilidad de posicionar al paciente en la lámpara, enfermedades corneales, keratitis intersticiales y cámara anterior totalmente plana con un toque irido corneal. ¿Qué se utiliza para eso? Se puede hacer sin lente, pero lo ideal es utilizar un lente. ¿Por qué? Porque este ayuda a mantener los párpados separados, a minimizar las quemaduras epiteliales y proporciona cierto control del movimiento ocular. ¿Qué lente utilizamos en el hospital? El lente de Abraham de 66 dioptrías, que es el que podemos ver en la imagen. Se utiliza, si ven, el lente, además de tener su lente de contacto, lo que nosotros vemos a través de la máquina es esa pequeña círculo dentro del lente que es como una lupa y ese es el lugar donde vamos a dar el spot. Luego tenemos el IP YAG SLT. El procedimiento que usamos en el hospital pues es, bueno, le aplicamos pilocarpina al paciente
tres gotitas. Para el SLT, para ambos se coloca Ponti y a ambos se les coloca brimonidina. El poder en el SLT es 0,6 a 0,8 millijoules, un máximo de 2 millijoules. Y el enfoque, pues, es la malla trabecular. De nuevo, creo que esto no va. Bueno, las complicaciones de iridotomía. ¿Cuáles son las complicaciones del IP? Primero tenemos, son muchas, son infinitas y todas pueden pasar. No deberían, pero pueden pasar, ¿verdad? Una de ellas es la elevación transitoria del apío, el cierre del IP, uveitis anterior o iritis, se puede hacer una quemadura corneal, un ifema, formación de cataratas, quemaduras en la retina, glaucoma maligno, visión borrosa monocular o diplopia. Y en la imagen podemos ver pues un crecimiento epitelial, ¿verdad? Secundario al láser. Luego está la iridoplastía periférica. La iridoplastía periférica, su objetivo es la ampliación del ángulo de la cámara anterior con láser de argón de baja energía, produciendo quemaduras que van a contraer el iris periférico. ¿Cuándo está indicado? Está indicado pues en IPs que no logran liberar el cierre angular, como en nanoftalmos o microftalmos, en efusión ibial inducida por sulfonamidas, en síndrome de iris plató, que es lo más indicado, y en sinequias anteriores periféricas. Además de eso, pues en agudo de ángulo, en cierre crónico de ángulo, en cierre angular por el lente, en síndrome de iris plató, que como les comenté es donde más se utiliza, en nanoftalmos, etcétera. Las complicaciones de este, pues, es la elevación transitoria de la pío, iritis, quemaduras endoteliales, distorsión pupilar, atrofia focal del iris, efusión coroideo y síndrome de Burret-Zavallia. En el video vamos a poder mostrar en qué consiste. Si bien se aplica el láser subjetivo, no hay ningún impacto, se va a hacer al iris se contrae. Luego está la pupiloplastía láser. La pupiloplastía láser se debe hacer en aquellos pacientes. Bueno, el objetivo es crear una dilatación pupilar parcial mediante la aplicación de láser de baja intensidad. Y se usa láser argón, que se usa un spot de 200 a 500 micrómetros, una exposición de 0,2 a 0,5 segundos y un poder de 200 a 500 miliwatts. Se debe aplicar 360 grados para crear una pupila simétrica y solo un cuadrante para la dilatación focal. Y aquí es como hacemos esto con el láser. ¿Sí ven? Sí. Bueno, y ese sería nuestro pequeño repaso sobre los láseres utilizados en glaucoma. Espero lo hayan disfrutado y por favor no duden en dejar sus dudas en los comentarios. Muchas gracias.